tardes a todos. Y bueno, yo aquí feliz de estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Irma. Gracias por esa presentación. Feliz de escuchar tantas historias también a través de esos momentos que inspira uno. Y bueno, de eso quiero hablar precisamente. El día de hoy hay cosas que para mí han sido muy importantes al poder transmitir un mensaje a través de este medio con un punto que es tan importante, el conocer la visión, la estructura de un oro, conocer el propósito y el compromiso que hay a través de él. Y eso me emociona mucho porque al final de cuentas creo que aquí es donde podemos poner las bases de nuestro éxito, donde podemos entender cómo poner un camino exitoso, cómo poner esa ruta hacia la cima. Y bueno, para entrar quiero valerme de una frase de uno de los grandes en el mundo, que es Mark Zuckerberg. Y él tiene una frase que a mí me encanta, que dice: todos estamos en esta vida para hacer realidad un deseo, para hacer realidad un sueño o proyecto a largo plazo. Y menciona que cualquier otra cosa es una mera distracción. Bajo esta frase te quiero llevar toda esta presentación, estos minutos que nos vamos a estar acompañando. Y bueno, para mí ha sido muy importante esta filosofía, el entender que el rango de oro debe tener una visión diferente. Cuando entramos a Inmunotech, nada más tenemos esa idea de decir: voy a asociar unas personas, tenemos un super producto inmunocal, una gran empresa, un buen equipo de liderazgo, un gran plan de compensación, y entramos con esa emoción de querernos comer el mundo y aprendemos cómo asociar 1, 2, 3, 4 personas de diferentes maneras, con diferentes perfiles, y alcanzamos el rango de plata. Hay algo muy importante que me gusta destacar, que es el punto de que si tú ya aprendiste el rango de cómo hacerte plata, cómo alcanzar un objetivo, va a sonar fuerte, pero lo podemos decir en un camino hacia el éxito, hacia la cima, hacia alcanzar el platino. Hay algo muy importante que es entender que el rango de plata es simple, es tan simple como asociar 4 personas, conectar 4 personas o más. Yo te invito a que nunca te detengas en ese sentido, pero al alcanzar el rango de plata es 4 personas. Aquí lo interesante es que no es suficiente para hacerte oro. Hay una base y hay una enseñanza muy poderosa a través del plata. Tú ya aprendiste cómo asociar 4. Ahora lo que sigue es que tú tengas una visión más estructurada. El oro precisamente va orientado hacia una cultura diferente. Ya debes de pensar en cómo armar un trabajo en equipo. Ya no es nada más voy a amontonar y asociar. Y no es malo eso es muy bueno que tú sigas asociando. De hecho, es una de las grandes recomendaciones. Pero lo más importante es cuando tú entiendes que para estructurar el rango de oro, tú debes de tomar las riendas de tu negocio de entrada. Ya no es solo asociar personas, sino también sentarte con aquellos que asociaste y enseñarles un pequeño proceso que yo lo dije que es muy simple: hacerse plata. Entonces, cuando tú entiendes eso y empiezas a estructurar un plata, otro plata, otro plata, otro plata, y empiezas a enseñarles ese pequeño proceso, entonces tú vas creando un equipo de trabajo también independiente que aprende a hacer lo mismo. Ese es un punto clave que me gustaría que lo tomes en cuenta, que apuntes, por favor, porque eso es vital. Escuchaba a Mónica Hoffman decir: hay varias maneras de hacerte oro, a través de asociar tú directamente 15 personas, agarrar un montón y echarlo para adentro. De hecho, yo lo hice cuando entré y dije: todo lo que venga, y asocié 17 personas, me hice oro en 20 días. Pero el detalle no está ahí. El detalle es qué sigue, qué vas a hacer, qué vas a enseñar a tu organización. O corres asociando muchos, o corres asociando de manera estructurada, de manera importante, pero también pones los cimientos para crear la base de tu platino. El oro es vital en este punto. Tú lo debes de visualizar ya con una cultura profesional,
ya te tienes que preparar, ya tienes que hacer planeaciones, ya necesitas una agenda, ya necesitas tener un propósito. Y es un tema que voy a hablar un poquito más adelante. Ya debes de pensar bajo una cultura empresarial y entender que ya no es nada más el trabajo individual, sino que tienes un grupo de personas, 3, 4, 5, que confiaron en ti, que creyeron en esto como una oportunidad y que tú los tienes que enseñar de la misma manera a duplicarse. ¿Cómo? Muy simple. Tú ya tienes que seguir dando planes. Debes de ser ejemplos, es algo muy importante. Y bueno, te voy a pedir que apuntes estas dos pequeñas máximas que he aprendido, que es precisamente para tener éxito en cualquier área de tu vida, no nada más a través de Inmunotech, en cualquier área de tu vida, pero en Inmunotech se vuelve muy latente, muy poderoso. Para entender cuál es el camino del éxito, son dos cosas muy simples: orden y liderazgo. Con estas dos cosas te puedo definir el rango de oro. Cuando tú empiezas a tener orden, tú empiezas a poner una agenda, a planear tu día, te empiezas a comprometer, ya tienes un horario de trabajo, ya no nada más asocio personas y luego así, no, ya tienes una visión más clara de lo que quieres, hacia dónde quieres llegar, ya tienes metas bien definidas, tienes una fecha de caducidad, un objetivo claro en cuánto tiempo vas a alcanzar y hacia dónde vas a llegar, en cuánto tiempo vas a llegar y con quiénes vas a llegar. Y eso te permite entonces hacer un trabajo en equipo, delegar responsabilidades en el buen sentido de la palabra, porque a veces se malinterpreta eso. Es decir, ¿a quién le toca? ¿A quién voy a ser independiente? ¿Quiénes me van a acompañar en el proceso? No nada más para hacer los platos, sino para enseñarlos a hacerse oro. Y eso, bueno, eso es clave, entre muchas otras cosas. Todo eso no sucede si tú no tienes un propósito, si tú no tienes sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría entramos por ganar un poco de dinero y le echamos un montón, le echamos ganas y creemos y de repente se nos cae y le volvemos a levantar el cajito de arena y se vuelve a caer, pero es porque no tenemos una visión clara de lo que queremos, porque no hay un propósito, un sentido, no hay un objetivo y no hay nada que nos mueva a trabajar de una manera organizada. Entonces, en ese sentido, cabe muy bien el orden. Cuando tú tienes un propósito, te permite poner orden en tu vida, en todos los aspectos y poner un orden de prioridad. Ahora, hay otro punto que yo mencionaba, el liderazgo. Muchas veces se confunde la palabra liderazgo y en el oro quiero destacar a qué me refiero con liderazgo. El liderazgo en el oro es un liderazgo básico, pero la base de cualquier persona que tiene la visión de convertirse en un líder no es otra cosa más que poner el ejemplo. Así que yo te invito a que para que tú puedas estructurar bien un oro, seas el primero en dar planes, seas el primero en poner actitud, entusiasmo, seas el primero en hacer un consumo y no cualquier consumo, no decir apenas los 400 y si no voy a hacer oro, pongo 200 más a ver si no. ¿Sabes cuántos he visto perderse en este antiguo? De entrada porque no tienen visión, porque no tienen propósito y además porque no tienen ese compromiso como líder siendo ejemplos. El ejemplo arrastra y cuando tú calificas en 1000 puntos, ¿qué crees que hacen los demás? Califican en 1000 puntos. Entonces, eso es algo muy importante. Debes de entender que el oro no es nada más decir, bueno, yo ya me hice plata, ahora voy a esperar que los otros hagan plata. Ese es un grave error. Tú tienes que trabajar ellos para llevarlos en esa estructura, enseñándoles a hacerse platas. Pero algo más importante, no es asocia 4, sigue asociando día tras día, mes tras mes. Yo te pondré una meta, asocia 2 o 3 por mes por ti y acumularlos en una estructura. Esa estructura se te va a hablar un poquito más adelante, pero eso es algo muy importante. Tú no puedes parar, tú tienes que seguir siendo ejemplo para que los demás sigan trabajando bajo esa dinámica. Esto es algo que atora a muchos. Ya me hice plata, ahora estoy esperando que los demás, los míos, se hagan plata para hacerme oro. No, adelante. Es tu compromiso, es tu responsabilidad y está en tus manos el seguir alcanzando rangos. Y este es un rango base. Y bueno,
De ahí viene algo muy importante. Eso conlleva, te lleva a tener la responsabilidad, donde tú tienes que hacerte independiente, donde ya no tienes que esperar a que venga tu diamante o tu líder ascendente a decir qué tienes que hacer. Acércate con él. La palabra independiente quiero que quede muy clara. La palabra independiente significa hacerte responsable de lo que te toca hacer. Y entonces, si hay una reunión en tu localidad, tú ya tienes que acercarte, ya tienes que participar en ella, tienes que integrarte. Dicen que el que está enfrente es el que tiene el resultado. Así que cuando tus invitados y tus nuevos platas te ven ahí al frente, se van a inspirar, se van a motivar a hacer lo mismo que tú. Entonces, el ejemplo arrastra. Y eso es algo muy importante, lo que yo te decía. Liderazgo básico en el oro es ser ejemplo de los conceptos básicos. No hay otra manera. Entonces tú tienes que integrarte a las reuniones, debes de calificar, con mi punto lo vuelvo a repetir, pero también lleva la responsabilidad de ir adelante, de crear y de no olvidarte que tú tienes un equipo que tienes que edificar, ¿sí? Que tienes que seguir aprendiendo de él, porque ya no eres, es el liderazgo base, pero que debe de ir acompañado de todos aquellos que te preceden, que tienen resultado y que nunca vas a dejar de aprender. Hay una frase de Warren Buffett que me encanta, que dice, solo dos tipos de personas fracasan en el mundo, aquellos que no saben nada y aquellos que creen saberlo todo. Y eso se define en dos palabras, en la ignorancia y en la soberbia. Cuida eso y sigue bien los pasos y la enseñanza de tu línea ascendente y no nada más vas a hacer oros. Digo, no te vas a hacer oro nada más, sino que vas a enseñar a hacer oros y eso por consecuencia te va a llegar el diamante. Nos vemos en la próxima. Yo soy Marco Navarro, soy 100% Inmunotech. Trabajo en equipo es la forma de crear en mi vida éxito y superación. Tengo el talento, objetivos yo los tengo, muchas puertas. La familia Inmunotech abrirá. Vive la vida. Inmunotech, con ética y honestidad. Vive la vida. Inmunotech, esfuerzos en equipo, alzando los brazos al cielo. Gracias, Marco Navarro. Impresionante lo que acabamos de anotar, lo que acabamos de escuchar. De verdad, todas esas enseñanzas que nos van guiando para llegar hasta donde queremos llegar. Y yo quiero dirigirme al público que nos escucha, a los que están conectados desde sus casas, que nos digan qué es lo que han aprendido en este rally de oros con nuestro querido platino